Hola, ¿qué tal amigas, amigos, televidentes en Extra Plus? Un gusto saludarles, darles la bienvenida a esta edición. Estamos sumando vigores en Extra Plus hace prácticamente un mes. Días más, días menos, empezó el curso lectivo 2024 para la educación básica, intermedia, superior, o más bien diversificada. Incluso para las primeras fases de la educación, maternal, primer nivel, segundo y tercer nivel del preescolar. Y ya en breve empieza el periodo lectivo, el año lectivo 2024 para la educación superior, es decir, para las universidades. El mapa de las universidades en Nicaragua ha cambiado no solamente en los últimos años, no solamente en cuanto a casas de estudio, sino que también ha cambiado en las ofertas y en los sistemas con los cuales está trabajando. Para poderlo entender un poco, desde adentro está con nosotros Jorge Bautista, que es profesor universitario desde hace 38 años, me decía. Estás viejo, Jorge. Gracias por el piropo. 38 años tiene Jorge ya de estar en el sistema de la educación superior. Pues vamos a intentar entender un poco cómo están las cosas. Me decías una cosa muy interesante hace unos días que estuvimos platicando, Jorge, que ya no es la UNAM Managua la que tiene la mayor cantidad de estudiantes en matrícula, ¿verdad? Porque sigue siendo la universidad que tiene la mayor cantidad de estudiantes en su aula, ¿no? En total, creo que son 30.000 estudiantes. No, más. Más de 30.000 estudiantes. Anda por el orden, traje el dato específico. Sí. Ya la UNAM anda por el orden de los, el dato puntual, 47.000. 47.000 estudiantes tiene la UNAM Managua. La UNAM, sí. Pero ya 47.518 reportados. Ajá. UNAM Managua. Ok. UNAM Managua. Pero le quitaron el título de la que más matricula. Bueno, por el dato así, duro, estamos hablando de León de 49.014 estudiantes. Pero siguen siendo datos duros que se dan de aspiraciones. Pero creo que ahora Dios se van a estar modificando. Sin embargo, el punto del que vos partís es cierto. Ya por matrícula, quien tiene mayor cantidad de estudiantes ya no es Managua, sino que es León. Y anda por el orden casi de 2.000 y tantos estudiantes más. Pero es que ese hecho viene por otro fenómeno que se ha dado, porque bien has abierto vos la conversación, diciendo que hay una transformación, ¿no? Y de hecho hay una evolución constante, no termina ahorita, de lo que es el sistema educativo, y se han abierto universidades rurales en el campo, siempre bajo sede UNAM Managua, bajo sede UNAM León, bajo sede UNA, bajo sede UNI, pero se ha ido la universidad al campo, se ha ido a la parte de allá, lo que implica un índice de matrícula que ha aumentado exponencialmente, porque desde el campo te estás matriculando, preparan personal docente para que se vaya al campo, y en el campo las universidades se están extendiendo. No solamente que el estudiante busque la universidad, sino que en la nueva concepción también la universidad busca al estudiante. Y está la universidad en línea. Sí, claro, y se llega ya en ese grado también a la evolución en línea. No solo el acercamiento físico, sino que a tu domicilio, sino que el acercamiento a la tecnología. Sí. Me parece como punto de inicio de esta plática excelente. Pero, ¿sabes, Néstor? Quisiera conectarlo con algo más. Hace unas cuantas entrevistas atrás hablamos de Carlos Fonseca, y vos tomaste la iniciativa que hablásemos sobre él por el significado de Carlos Fonseca a nivel de país, a nivel de la marca de desarrollo económico, político. Y en ella dialogamos y dijimos que Carlos Fonseca fue el primero que dijo: y también enséñenles a leer. Y él marcó el inicio de la alfabetización, fue el ideólogo educativo en la parte de Nicaragua, y decía en los grupos de estudio que se armaban, estudien. Y en los combatientes que llegaban a la parte de la montaña, enséñenles a leer.
De ahí viene Carlos Fonseca, de ahí viene el paradigma dentro del frente de la educación como un elemento esencial. Y ese elemento de ese programa, nos vamos al presente y con el desarrollo que tenemos ahorita y de estas cifras que ya estamos hablando, es decir, de aquella alfabetización de la época de la década del 80, ahora estamos hablando del grado universitario. Ya de ese grado pasamos a este nivel considerable y consistente. Estamos hablando ya de más de 180.000 estudiantes en las universidades. Es algo serio. Y estamos hablando de una sinergia del sistema universitario en el que están participando 11 universidades. El dato que habían dado es 10 universidades. Pero leyendo los nombres de las universidades, salen 11 universidades en el sector público y te salen 14 universidades en el sector privado. En el sector público te dicen 180.000 será el ingreso. Se habla de aproximadamente 52.000 de nuevo ingreso. Poco más, poco menos, es la cifra que han dado, aunque a veces veo como un bailoteo en las cifras exactas sobre esto. Y en el caso del sector privado, estamos hablando ya a nivel global de 40.000, 40 y poco mil de estudiantes, 180.000, 40.000. Si juntas ambas cantidades, estamos hablando de 220.000 estudiantes universitarios. En el supuesto último que el sector público, la educación pública, quisiese absorber toda la educación, resulta imposible. Físicamente en estructura, la cantidad de docentes no te daría abasto. De tal manera que hablamos del sector privado como un sector de universidades que te está colaborando realmente también a la educación, que también es una alternativa, y en última instancia lo puedes ver en cuanto a capacidad, como también lo puedes ver en escogencia del estudiante, dónde quiere ir. Y el gobierno te plantea dentro de una política pública decirte qué querés estudiar, dónde querés estudiar, y ahí está. Eso es una buena alternativa, pero tiene un riesgo, corre un riesgo, ¿no? Pero fíjate una cosa que me ha resultado a mí interesante. Pese a que la educación pública ha levantado algunos o ha eliminado algunos requisitos que se debían llenar por parte de los estudiantes que estaban solicitando ingreso a la universidad, ¿no? Ha venido quitando exámenes o ha venido exonerando exámenes para ciertas carreras, mantiene exámenes para otras carreras, exámenes de ingreso, ¿no? En la mayoría de las universidades. Pese a que eso se ha reducido, es más fácil entrar, me parece a mí, pues por lo que he oído a los chavalos hablar, a una universidad privada que a una universidad pública. Es decir, la competencia en universidad pública es enorme. Siempre la universidad pública tiene el detalle de pedirte más requisitos. Eso siempre ha sido históricamente. Y la universidad privada, por ser un poco comercial, eso no se lo puedes quitar, es comercial. Siempre abre la mayor posibilidad. Esa es una realidad académica que ha sido histórica, y no solamente aquí en Nicaragua, sino que en muchas partes del mundo. En esa parte pues puedes escoger y es selectiva. Pero aún así, en el desborde supuesto, como en efecto se está dando, tener la opción privada para hacerlo. Pero no solamente eso, sino que también el mismo Estado ha promovido algo más, y son las carreras técnicas. Por eso, cuando planteamos el sistema educativo, creo que hay que abordarlo, y vuelvo a repetir lo que había dicho en la parte inicial, de un proceso que no solamente es un proceso, sino que es un elemento sistémico que se está construyendo en varias aristas para que siempre el alumno tenga oportunidades para hacerlo. También es importante tomar un dato que diste vos, que hay algunas carreras, incluso en las universidades privadas, que te están exigiendo requisitos plus. Han ralentizado el requisito para ingreso, pero sin embargo carreras como medicina siempre requiere un elemento, si vos querés, selectivo, porque no podés enviar a cualquier persona a que te estudie una medicina o una odontología o cosas, porque son más delicados, ¿no? No podés hacerlo. Eso también se conserva, eso también se mantiene. Ahora, interesante en la parte privada es lo siguiente, y toquemos ahora a nivel de becas. Solamente en la parte pública se van a otorgar 19.000, un tanto, no demos el tanto, lo global, becas, que es una colaboración que se le da al alumno, aparte de la gratuidad de la universidad. Y en el caso de las universidades privadas, el monto... Esas son becas de transporte, becas de
alimentación, Hay una becas de vivienda, hay una división. e incluso creo que hay becas para útiles escolares, digamos. No, pues, es decir, para dividamos lo siguiente, ¿no? Dividamos según los datos que ellos han dado de diferente manera. Becas completas que incluye habitación, comida, un estipendio, creo que anda por orden de 4.000, un tanto. Va todo, habitación, y entiendo que se está dando sobre todo a la gente de más distancia, la costa atlántica, San Juan del Río San Juan, un poco de Nicaragua, un poco más distante, creo que le están dando facilidades de ese tipo, siempre para posibilitar de que la persona venga, digamos, a Managua a estudiar medicina y que tenga acceso sin problema para eso. 19.000, yo creo que va por el orden ya de un estipendio en general que se le da. Entonces, el general 19.000 y ya la parte dura que se le da todo son como 4.000 y tanto, ¿no? Pero ahora, esto es la parte pública, pasemos a la parte privada. Aquí estamos hablando que en el sector público poco más del 10% de los estudiantes recibe beca. Recibe algún tipo de beca. Porque estamos hablando de 180 y tantos 180.000, entonces... Y son... Serían 20%, 20%, no, sería... ¿Un poco más del 10? Sí, un poco más del 10%, sí. Pero también se les dio gratuidad a la universidad. Además que el ingreso es gratuito. Y entonces, antes se pagaba matrícula, sí, se pagaba una cantidad, pues 100 pesos, 200 pesos, 250 pesos simbólico por matrícula, ¿no? Simbólico. Sí. Creo que ahora se ha bajado inclusive el arancel de matrícula y en algunas universidades no hay matrícula, ¿o sí? Es decir, no hay arancel de matrícula. Sí, entiendo que está bajando a cero, pero siempre hay un remanente pequeño que se... el total cero, creo que no es tan así en algunos lugares, pero en lo general, incluso en caso que se cobre algo, es simbólico, ¿no? Sí. En la Casimiro se cobró algo, 150 Córdoba, 160 Córdoba, es simbólico aún así, pues no le llega nunca a una universidad privada. Te contaba así que en el caso, porque hay un dato interesante, ¿no? Las becas para el año 2021 en las universidades privadas andaban por el orden de 16.000 becas. Pero estamos hablando ahorita del discurso que se dio por la ministra de la Juventud, que para la exposición de enero de becas se habla de 27.000 becas para universidades privadas. Eso es lo global. Dentro de las becas ellos te manejan un recorrido de posibilidades que te va del 20% al 100%. Pero cuando le preguntaban a ella cuál es el margen que realmente se da más, entonces los mismos rectores de las universidades privadas decían, bueno, aunque realmente el margen que se maneja más es entre el 50 y 80, 50-60, 50-70, aunque el mínimo y el máximo anda entre el 20 y el 100. Los requisitos se ralentizan en la parte privada, se ralentizan un poco, pero se mantiene la parada alta en carreras, como te digo, siempre te piden ya notas de cuarto, quinto año en carreras como medicina. Y dentro de las universidades privadas, quien es un poquito más exigente es la UAM. La UAM te pide además de eso otra cantidad de datos, qué tanto se venía de un colegio privado, cuál es el porcentaje que pagaba en ese colegio privado, entra en otras selecciones, ¿no? Que es parte ya de la política educativa, si vos querés llamarla empresarial, de cada universidad. Entonces, pero es que a mí me parece que ciertamente debería de existir, no sé, voy a decir una barbaridad porque no sé si existe, una política de beca. Y si querés hacemos pausa para explicarte qué cosa creo yo que es una política de becas que me parece no está o no existe como tal. Tal vez algunas universidades sí la han considerado, sí la aplican, pero me parece que no es una cosa generalizada. Vamos a hacer pausa en esta edición, estamos sumando Vigores en Extra Plus. Continuamos en esta edición, estamos sumando Vigores en Extra Plus con Jorge Bautista. Hablamos acerca de las universidades en Nicaragua. Te decía, Jorge, que me parece que hace falta como una política nacional de becas, o por lo menos una política institucional por universidades, creo que algunas sí la tienen,
para las becas. ¿En qué sentido? Vos te destacaste en la secundaria como futbolista, o en la primaria y secundaria como futbolista. Entonces yo ya, cuando vos estás en cuarto año, como representante de la universidad, te estoy echando el ojo. Porque yo quiero que vos formes parte del equipo de fútbol de mi universidad. Porque sos un futbolista destacado. Entonces yo te voy a ofrecer una beca de deporte. O sos basquetbolista, o sos boxeador, o sos ajedrecista, no sé, por deporte. Tocas un instrumento musical y yo necesito engrosar no la banda musical de la universidad, sino la orquesta de la universidad. Entonces yo te voy a dar una beca para que vos participes en la orquesta de la universidad. Sos artista, bailarín, no sé, alguna cosa. Tenés excelencia académica, por supuesto. Entiendo que en varias universidades todavía está aplicándose esto de la excelencia académica, una beca para la excelencia académica, y si la mantenés, por supuesto, tenés beca asegurada durante tu carrera. Y así, pero es decir, me parece que no está como institucionalizada esa beca. Las universidades deben de atraer talentos, no solamente deben de preocuparse por captar jóvenes para el nuevo ingreso. Deben atraer talentos, porque al final de cuentas esos talentos, ¿verdad?, esas actividades extracurriculares engrosan el conocimiento, engrosan el saber y la cultura de la casa de estudio. Mira, si esta es la séptima promoción de beca, y si en el 2021 eran 16.000 y ahorita la ministra de la Juventud dice que son 27.000, lo que implica casi, démosle un vuelo de pájaro, el aumento del 70%. Y si la cantidad, solamente en la parte privada, si la cantidad de estudiantes en la parte privada anda por los de los 40.000, diríamos que aproximadamente 3 de cada 4 estudiantes de universidades privadas están becados. Y si me encuentro la cantidad de estudiantes de 180.000 en las universidades públicas, y cada vez el ingreso va siendo mayor, de tal manera que universidades como la Casimiro Sotelo, que acaba de abrir, que se dio una cantidad de 5.000 estudiantes, yo creo que la cantidad va a ser superada, porque en las aulas de clase están entrando cada vez más. Hoy en día uno más, otro más, sigue abriendo porque la puerta abierta está abriendo. Entonces diríamos que esto es un proceso, pero el cuestionamiento que vos planteás es un cuestionamiento lógico y es un cuestionamiento, si vos querés, justo, que desde afuera e incluso uno mismo como docente ya se lo comienza a plantear. Hemos sistematizado de la manera correcta, ya siendo este el 7º año, esta beca que estamos dando, porque no es solamente la beca y el ingreso, sino que en determinado momento no estaremos desaprovechando mayores posibilidades de captar cuadros. Y me voy a explicar con un ejemplo. Dando clases ahorita a un grupo de primer ingreso de una de las universidades públicas, porque tengo varios de primer ingreso, me encontraba un detalle interesante, ¿no?, que no lo he encontrado anteriormente en los otros años que tengo de dar clases, salvo ya en cuarto o quinto año de diferentes carreras. Y es que mientras estaba explicando la clase o mientras explicaba alguna cantidad de datos del país, me encontré a alumnos que estaban escuchando y mientras escuchaban estaban dibujando, pero hacían dibujos bonitos, una cosa rara, ¿no? Y eso me encontré, por ejemplo, en alumnos que van para inglés, estaban con cuadernos hechos para dibujo y vos pasabas las páginas y tienen varios dibujos. Y ellos están haciendo el dibujo o haciendo la mandala, pintando mandala, pero ellos están en la clase y están escuchándote y siguen dibujando. Pero ese fenómeno no me lo encontré en uno. Me encontré otro, y a veces en un mismo grupo de clases me encontré a varios pintando de esa manera. Dije, aquí hay cuadro. Y en la cuestión de canto también, y en la cuestión de guitarra también.
Y entonces digo lo siguiente, ¿no? Tu llamada de atención, tu observación es justa y es legítima porque realmente están ingresando a las universidades cuadros artísticos que podría potenciarlo, podría desarrollarlo a la par de las becas y podría sacar mayor provecho de estos estudiantes. Si a esto le agrego también la parte deportiva, igualmente estoy viendo que nos estamos dedicando a la fase prima de la beca para el estudio, pero hace falta la parte cultural. Ciertamente el gobierno está creando centros de cultura en los barrios, centros de cultura en las comarcas y los está diseminando para música en estos lugares, pero el lugar de estudio natural sigue siendo la universidad y ahí agarrarlo, ahí facilitarle. Entonces creo que se tendría que ordenar de mejor manera lo que ya se lleva, profesionalizar de mejor manera, tecnificar de mejor manera, programarlo, planificarlo de mejor manera, ahora que estamos en la 7ª etapa, donde ya se contemplen variantes de ese tipo y sacar mejor y mayor provecho de los estudiantes que nos están ingresando a la parte de las universidades. Pero te cuento, la tarea también es más grande porque en la aspiración de que exista el principio de que todos tienen posibilidades de entrar a las universidades y la campaña de la universidad no, desde el estado de que te diga no te quedes sin estudiar, estudia lo que querrás, lo tenés a la par, y que estamos no solamente cumpliendo un legado histórico de Carlos Fonseca, sino que estás cumpliendo un legado constitucional, donde te dice el derecho a la educación es un derecho y lo podés hacer. Ambos los has unido, lo tenés para acá, y ahora dotás la infraestructura, dotás el cupo, dotás la beca. Son más de 7.000 docentes que están en las universidades públicas, que los estás preparando, los estás actualizando, les das cursos de pedagogía, los seguís profesionalizando, que están a la disposición. Bueno, entonces pasemos al siguiente salto. Y lo que vos estás planteando, tu cuestionamiento, me parece que cabría como el siguiente paso necesario. Más que eso yo te diría urgente. Ya esto está aquí, no es solamente masificar la educación, sino que también ahora profesionalicemos, démosle calidad a la educación, que ese es un riesgo del que creo que tendríamos que hablar. Sí, porque fíjate que, es decir, yo me quedo pensando, vos sos deportista, ¿no? Entonces, yo me voy a preocupar como universidad privada de jalarte para la universidad, para que vos estudies conmigo. La carrera que vas a estudiar, pues porque posiblemente no te vas a quedar como deportista, o vas a estudiar una carrera y vas a hacer deporte, pero a mí me interesa fortalecer mis equipos deportivos y entonces te llamo y te convenzo de que hagas ingreso en mi universidad. Pero eso también debería de ser hacia las universidades públicas. Las universidades públicas deben de preocuparse por tener, por engrosar también sus equipos, su grupo, sus representantes, porque al final de cuentas se convierten en sus representantes y hacen grande la universidad, ¿no? Distribuyen, comparten talento con el resto de sus compañeros, porque ese es un tanto la idea. Porque sí, puedes decir, en este momento hay becas, pero las becas que están en este momento son becas para facilitar el estudio, ¿verdad? Ya decíamos, son las becas de alimentación, alojamiento, transporte, algún estipendio adicional para garantizar tu sobrevivencia. Pero ¿por qué no premiar no solamente con el ingreso a mi universidad, sino con algo más a los talentos? Porque es decir, hay que reconocer los talentos. Tomemos de ejemplo dos universidades privadas que me parece que han potencializado la parte del deporte. La UAM va al máximo, ¿no? La UDM tiene su equipo de basquetbol, creo que las universidades públicas los tienen, pero le hace falta desarrollarlo aún más, ¿no? En el caso, por ejemplo, de la UNAM, con William Herrera, que está a la cabeza, creo, en la parte de danza, es muy bueno y lo lleva adelante, pero habría que apoyarlo más en recursos, en instalaciones físicas, que
solamente hemos hecho aulas y no está mal, pero si estamos pasando a la siguiente etapa y sabemos que la educación tiene que ser completa, estudio, cultura, deporte y ocupar el máximo del tiempo del alumno para no dejarle que se me vaya más para allá y ver cómo incluso puedo captar cuadros, incluso a nivel competitivo si vos querés. No solamente saco talento, sino que lo veo a nivel competitivo. Pero te decía otro detalle más, hay que entrar, de hecho, el planteamiento te digo es correcto, hay que entrar ya a esa fase, ¿no? Sistematizar mejor lo de la beca ya, mejor de lo que se tiene, que esta ya capte talento. Algo de eso lo tiene la UAM. La UAM busca talento deportivo. La UAM busca talento a veces artístico. En eso creo que la UAM puede colaborar, aunque es una universidad privada, y a lo mejor podría imitarse algo desde la perspectiva pública en las universidades públicas, sí. Porque bueno. Porque fíjate, a mí me parece que, decir, la universidad es el centro del pensamiento. La revolución nace de una u otra forma o se nutre de una u otra forma con el pensamiento de la universidad. En la universidad se crea pensamiento, se forma pensamiento y el pensamiento es integral, el pensamiento no es solamente académico, es integral, totalmente integral y eso es lo que debe fomentar la universidad, es decir, la formación integral. Vamos a hacer pausa y hablemos de esa formación integral, Jorge, porque me decías una cosa muy importante. La educación a distancia, por un lado, la educación de la universidad que ha llegado hasta las comunidades, ya no es solamente que desde largo estudiar, sino que además la universidad llega a tu comunidad, pero también el tema de las carreras técnicas, el tema de la educación técnica, que tal vez no es exactamente la educación superior como universidad, pero sí es una carrera importante para el futuro de los estudiantes de la escuela, del colegio. Regresamos en breve en esta edición, estamos sumando vigores en Extra Plus. Continuamos en esta edición, estamos sumando vigores en Extra Plus. La universidad, decíamos, en Nicaragua, pues está creciendo, se está expandiendo. Si no abre sus puertas a distancia, es decir, si no se crea la oportunidad a distancia, yo que vivo largo de una universidad, pues logro matricular y entonces estudio a distancia, estudio en línea, tengo encuentros periódicos, digamos, sabatinos o mensuales que son presenciales para poner algunas cosas al día, pero puedo consultar con los profesores y me dan todos los materiales, etcétera, etcétera. Si no es de esa forma, la universidad sí se está moviendo hacia el campo, ¿verdad? Y quiero mencionar un caso específico que es un proyecto muy importante y representativo, ¿verdad? Que trabajó como un sueño la Asociación de Educación Popular Carlos Fonseca Amador, que se ha dedicado en los últimos 34 años a la alfabetización en Nicaragua. Ya eso de la alfabetización pasó a niveles cada vez más altos, es decir, tenemos debajo del 3% de analfabetismo en Nicaragua, ya es un número suficientemente bajo como para considerar que no haya analfabetismo técnicamente hablando en Nicaragua, entonces, pero hay que elevar los niveles. Entonces la Asociación de Educación Popular ya no era solamente enseñar a leer y escribir, ya desde hace un rato estaba llevando hasta cuarto grado, hasta sexto grado a las personas que aprendían con el método Yo Sí Puedo en Nicaragua, y ahora elevó la parada y ya con las comunidades indígenas propuso la creación de la Universidad Indígena en Nicaragua, que es una universidad que trabaja con la Universidad Nacional Agraria y con la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, la UNAM Managua,
para la preparación de técnicos e ingenieros en agricultura, en manejo de recursos de forma sostenible para la costa caribe, para las comunidades indígenas de la costa caribe de Nicaragua. Ese es un ejemplo básico. Y entonces ustedes me dicen, porque se imaginan una universidad, pero aquello es de madera y zinc con malla. Las ventanas son de malla, porque esas son las condiciones que hay ahí. Pero la gente llega de las comunidades, llega a aprender, llega a estudiar. Creo que tienen un alojamiento inclusive, para los que llegan y permanecen de otras comunidades. Pero hay, ahí donde no había antes, hay hoy un centro de estudios superiores para la gente que no tenía ninguna posibilidad. Es decir, es que ese es el ejemplo, me parece a mí, más palpable de el crecimiento y la integración de las personas a las universidades. Además que hay gente de las comunidades que está en los recintos universitarios del Pacífico, becados justamente, estudiando, no sé, están estudiando docencia, ciencias de la educación, están estudiando otras carreras distintas. Aquí estamos hablando de las carreras de veterinaria, ¿cómo se llama? Agricultura, que se están trabajando, además de computación, porque están las escuelas de computación también en la costa caribe de Nicaragua, en las comunidades indígenas de la costa caribe de Nicaragua. Así va caminando, se está ampliando. Digamos que eso, Jorge, es una cosa importantísima para el país, porque está llegando a todos lados la educación. Es decir, oportunidades se están abriendo para todos lados, o por todos lados. Para que vos no digas mañana, es que lo que pasa es que yo era de comunidad y yo no podía estudiar porque me quedaba largo el asunto. Yo logré terminar la primaria, la secundaria, y ya no pude seguir porque estaba muy complicado, muy largo, no había recursos, no sé qué. Mira, Néstor, ya eso no puedes decir. Mira, Néstor, cuando hablemos de la educación, me parece que el gobierno lo ha entendido bien y lo está desarrollando bien en el entendimiento de que la educación es un sistema completo que viene desde la alfabetización, desde las primeras letras, en los preescolares o en la parte infantil, hasta que te llega a las universidades, incluso doctorado, porque en la beca para las universidades privadas se habla de 6 tipos de doctorado que ahí se están dando. Las maestrías y los doctorados. Y de maestría y doctorado. Sí. Pero ahora, complementemos esta parte. ¿Cuántas carreras está ofreciendo las universidades públicas? 333 carreras aproximadamente. ¿Cuántas carreras están ofreciendo las universidades privadas? Hay 58 carreras, y lo sumando eso en variedad, aunque algunos se repiten, derecho, ingeniería, se repiten, pero están ofertando esa cantidad. Pero además de esto hay 70 centros, 71 centros por ahí, para carreras técnicas de INATEC. Y eso distribuidos territorialmente, lo que va en la lógica de lo que vos mencionabas, que se está expandiendo por todo el territorio. El caso de la Universidad Huracán, que va para la costa atlántica, y se le está dando las mismas facilidades, las mismas construcciones de infraestructura, etc. En esta masificación, extensión y consolidación, ejecución del derecho constitucional a la educación, lo está haciendo realidad. No es solamente la norma escrita que está en esta Constitución y que te dice en un artículo que la educación es un derecho. No. Ahora pasa lo siguiente. ¿Cómo ahora que se mantenga la idea que la masificación no dañe la calidad? Porque de repente no entran tantos estudiantes en una política que me parece que es correcta, porque la parte de la educación es una decisión política, y una decisión política que después tiene que traducirse en cifra. ¿Cómo así? Bueno, ningún colegio se construye de la nada, tiene que construirse con recursos. Y el presupuesto de este año creo que anda por el orden de los 138.000 millones. Y el presupuesto para educación anda por 28.000 millones de Córdoba. Y en las universidades anda creo que por el orden de 8.000 millones de Córdoba para las universidades, que es donde nos estamos quedando ahorita y estamos platicando. Bueno, toda esa plata se invierte para infraestructura, para pago de docentes, para efectos del mantenimiento
de los locales porque tenés para limpieza, una reparación de un edificio, barrer los edificios. Hay una cantidad de cosas, comprar tecnología, las TIC famosas, comprarla y tenerlo ahí, darle mantenimiento. Pero entonces aquí tenemos dos riesgos. El primer riesgo, bueno, que esto no desajuste en la calidad. El segundo riesgo, la retención. Porque una vez que hemos abierto las puertas a los estudiantes, ahora el estudiante tiene que saber lo siguiente. Si bien todos estos recursos son de la sociedad, regresan a la sociedad y se le dé el derecho al estudiante para que estudie, el alumno tiene que entender de su obligación de estudiar y prepararse en calidad académica. De tal manera que esa parte ya no es tan democrática, porque el conocimiento, si no colocas un esfuerzo, si no colocas una disciplina, si no te involucras vos como estudiante para aprender, no se va por ósmosis ese asunto. De tal manera que esa parte ya no va por el gobierno. Mencionaste lo democrático como que fuera lo permisivo. Claro. Es decir, para no confundir las cosas, no confundirlas. Más bien esto no es permisivo, más que democrático, porque es decir, el hecho de que la educación esté tan abierta me parece un hecho democrático. El asunto es que no es permisivo. Pero el aprender... Sí. Es decir, ¿el aprender? Correcto. Entonces, no es permisivo, el no aprender no está permitido en las universidades. Es más, te digo otra cosa, lo siguiente, ¿no? Porque hay veces se puede confundir y está bien que lo aclaremos. Una cosa es el derecho democrático que te da el Estado para que vos acceses a la educación y darte toda una cantidad de carreras, 333 públicas, 58 en la parte privada, carrera técnica. Eso te lo da el Estado, te lo da con un presupuesto, es una respuesta. Bien. Pero el aprender, yo aprender ballet, yo aprender medicina, yo aprender derecho, arquitectura, eso ya no es democrático en el sentido que requiere disciplina, requiere el esfuerzo, requiere dedicación de mi parte, y si no lo hago, no lo voy a aprender. Por eso es la cuestión de ósmosis, que si se traslada de un lugar para otro... Lo que no es opcional, es decir, porque es un deber. Es un deber. Sí. Y yo creo que en esa parte tiene que dársele a entender al alumno que una vez que ingreses ya no solamente es un derecho, socialmente al estarse invirtiendo en vos, se te convierte en un deber, y un deber agradable. Pero fíjate, Jorge, todo el tiempo yo he entendido que las universidades de una u otra forma son una zaranda, ¿no? Es decir, son un colador, porque es como normal que entren 1000 estudiantes y egresen 4 o 5 años más tarde 100, 200 estudiantes de esos 1000. Eso se mira como normal. Mira, lo que estoy observando ahorita, lo que estoy viendo, y eso se ve incluso en la parte de la educación de primaria, secundaria, es cambiar un poco esa lógica, ya no sea solamente zaranda, sino que logremos egresar la mayor cantidad de profesionales. Pero trae un riesgo. He repetido varias veces en lo que hemos platicado la palabra riesgo, ¿no? Porque tampoco voy a mantener toda la cantidad de estudiantes si este no estudia. Es decir, yo tengo que ver cómo encuentro mecanismos para incentivar, facilitar, persuadir de que tiene que estudiar. Y ya le di la infraestructura, ya le di el acceso a la carrera, ya le di la aula de clase, ya le presté las condiciones, pero ahora tengo que ir a tu obligación de decir, ahora vos tenés que aprender. Y no es cuestión de que llegó al segundo año, primer año y me retiro, no. Ver cómo se puede conservar esa cantidad de estudiantes el máximo posible hasta la parte del quinto año o del cuarto año, dependiendo de la carrera. Pero que eso no implique bajar la calidad. Es un reto constante, no implica, te voy a persuadir y decirte que para poder lograr un nivel académico, es más, para que tu familia logre tener mayor acceso a economía, pues lo que vale es que te profesionalices. Y en la medida que te profesionalizas o te tecnificas, hay mayores probabilidades de que tu familia reciba mayor cantidad de ingresos y porque hay una mejora a nivel general como país, como sociedad. Sí, fíjate que esto es decir, es así y debe de ser así, no bajar los niveles, porque los niveles y la calidad de la enseñanza y del aprendizaje, porque al final de cuentas, no es solamente para Nicaragua, es también para lo que Nicaragua significa en presente y en futuro para el mundo. Porque es decir, esto es importante de considerar. Por ejemplo, estamos hablando de las relaciones
de Nicaragua con distintas naciones, entre ellas, por ejemplo, China, con la cual se tienen proyectos muy importantes, el mismo desarrollo del país, por ejemplo, puertos de aguas profundas. Puertos de aguas profundas necesita profesionales medioambientales, profesionales de los mares, ¿verdad? Profesionales de la ingeniería, de las arquitecturas, ¿verdad? De la tecnología, de las telecomunicaciones, porque es decir, esto es un abanico de posibilidades y tienen que estar a la altura de ese desarrollo. Y si no están a la altura de ese desarrollo, lo que vamos a tener van a ser unos muellecitos, no los puertos de aguas profundas, sino unos muellecitos. Y para muellecitos tenemos bastante en Nicaragua. Mira, tenemos que sacar calidad de profesionales. Si saca un ingeniero para que te aguante la estructura, un temblor, un terremoto, tenés que hacer bien los cálculos. Entonces tiene que ser un buen ingeniero. Que te aguante tormentas, huracanes. Claro, sí. ahí es donde decimos que el estudio, el aprendizaje ya cruza otra línea de la ley democrática por el efecto del conocimiento en la disciplina. Si yo quiero tener, digamos, mejor salud en la parte de los hospitales para efecto de un niño que te llega en pediatría o una persona que te llega para medicina interna, una operación o lo que sea, requiero buenos médicos. Médicos que hayan estudiado y no que un médico que de repente no se acuerda de la anatomía y le dice al paciente, me esperas aquí en la sala de operaciones, que no me acuerdo qué tendón es y te vas a buscarlo. Eso no puede ser. Requería entonces la calidad del profesional y lo ves a cuando él pone en práctica ya su nivel de conocimiento en el nivel de conocimiento que tiene que aplicarle. Vos decías algo tras de cámara que me parece algo que compartimos de manera separada y que ahora lo juntamos. Y es como también nosotros nos metemos en un mercado competitivo académicamente, profesionalmente, científicamente con el resto de países. Cuando hacemos un TLC con China, hemos elevado la parada, porque las universidades chinas están destacándose hoy por hoy, compitiendo ya con las mejores universidades del mundo. De Harvard, Yale, Oxford, ya está compitiendo, se le está colando y está primando en las primeras. No podemos aspirar como país solamente al derecho a la educación, sino a la calificación en la educación en las universidades y animar al estudiante, convencerlo para que él mismo se discipline, se ordene, se organice y pueda estudiar y darle las facilidades. Y en eso la amplitud que hemos hablado, darle la posibilidad de la música, la posibilidad del deporte, que estudie, captar el máximo de esa inteligencia. Y el Estado también le está dando facilidades para efecto de la alimentación, los que no tenían. Y que también lo puedes pasar a la parte de primaria, que les dan lo de la comida. Algo me parece brillante, muy humano, muy de empatía, que no es solamente el estudiar, sino que el comer para poder estudiar. Porque si comer, obviamente, te puedes concentrar mucho mejor para estudiar. Sí, no, además hay que entender que hay niños que llegaban antes sin desayunar a la escuela, y sin desayunar no se piensa, sin comer ahora, no se piensa. Eso lo trasladan a las universidades, que el estudiante llega y pueda comer. ¿Podés lograr mejor resultado? Yo creo que sí. Yo creo que sí, pero no tenemos que bajar la parada. Y otro detalle que me parece importante, Néstor, y es lo siguiente, porque lo estoy viendo ahorita en las universidades, te digo, tengo tanto tiempo de estar ahí. De repente están llegando los de primer ingreso y X, Y universidad, llega un estudiante gracioso, no se lo podés aplaudir, no podés ser condescendiente y comenzaron a hacer grafito en las bancas. Eso no puede ser, no puede ser. De repente hay gatitos o hay algunos animalitos en las universidades, en el caso de la UNAM tenés ardillas y andan por todos lados, y pasa un estudiante y le pasa pegando una patada a un gatito. Eso no puede ser, eso no puedes permitirlo, no puedes ser condescendiente. Están los estudiantes, están comiendo, están en el aula de clase, están los botes de la basura, las universidades, tanto UNAM, Tomo la Casimiro, como UNAM León, tienen los depósitos para basura, y viene el estudiante y lo tira. Eso no puede ser, eso no puede ser. Está el lugar y depositarlo. No rayes lo que es bien público porque vos lo estás utilizando, pero viene otra camada más atrás y lo vas a seguir utilizando. Hay un libro y le arrancas una hoja. Oye, tenés que cuidar. Eso se tiene que enseñar. Y un detalle que de repente por la masificación se puede olvidar, y estoy viendo que muchos alumnos
están regresando a fumar a las aulas de clase. No, las universidades habían logrado, y era una campaña, y había un rótulo en cada universidad que te decía campo fuera de humo, fuera de cigarros, y se había cumplido, y se le estaba cumpliendo. Pero esta masificación, que me parece un paso positivo, tiene, como te decía, la palabra riesgo, y en el riesgo de estar viendo el resto, se nos distrae el caso del cigarro, el caso de cuidar los bienes, a veces llegar al servicio higiénico y los maltratan. Y te ensucian el servicio higiénico de manera lamentable, las pajas te las arrancan, no, es bien de todo, es patrimonio de todo, tenemos que cuidar esa parte nosotros como estudiantes, nosotros como profesores, en todo este tipo de cosas. Y el detalle también de lo siguiente, que creo que es una batalla bastante dura, y más de los que están ahorita de primer ingreso. Das la hora de clase y tenés un terrible competidor, los celulares. Entonces, ¿cómo impartir esta docencia cuando tenés los celulares? En otros países, te hablo de Japón, te hablo de la China, países de primer mundo que están o se consideran en ese nivel, te están recogiendo los celulares al inicio de la clase, los colocas y decirle, voy a explicar ahora la clase. Estamos en clase. Pero ahorita el alumno cree que dentro de su derecho está comportarse como quiera y no saben que el estudio es algo tan agradable, pero es algo serio. Si vos no estudias, no aprendés. Si vos no escuchas, no aprendés. Si vos no estudias, no aprendés. Si vos no lees, no aprendés. Si yo me distraigo, y más que, por ejemplo, te pongo, digamos, cálculo en la parte de la ingeniería o en la parte de otras carreras que te llevan cálculo, arquitectura, y estás explicando cálculo, y el profesor está explicando cálculo. Requiere un nivel de concentración, de abstracción en las matemáticas, que si no aprendiste el paso A, el paso B y el paso C, te va a ser muy difícil que lo aprendas. Entonces tenés que concentrarse en el paso A para que entendas el paso B. Y si el alumno está con el celular, no lo va a comprender. Si estás explicando en la carrera de Derecho el tema, digamos, de teoría del Estado y después entras en otra parte de teoría del Derecho y después entras, si no aprendes la ficción de lo que es el Estado, la ficción de lo que es el derecho, la ficción de lo que es la norma, y después entras en la ley, no entendés la ley porque no aprendiste la parte A, la parte B y en la parte C. Y eso es algo que si el alumno no entra en ese tipo de cosas, no va a entender que el conocimiento es de grada y que las universidades, las carreras están dosificadas en el conocimiento. Tírátelo esto a nivel de periodismo. Hay materias que son básicas. Para poder llegar ya al cuarto o quinto año de periodismo, si vos no le pones mente a las primeras materias que son básicas, que son propedéuticas, que son de construcción de ese edificio, entonces vas a llegar mal a la otra parte. Y es eso lo que creo que se tiene que también tener presente. No descuidar la parte de la disciplina del estudiante. Y te hablo de disciplina en dos factores. El cigarro, vamos. El celular, vamos, no puede ser. El trato y cuidado a las instalaciones físicas tampoco puede seguirse descuidando en esa parte. Y un último detalle. Mira, las universidades se han metido, nos estamos metiendo en el caso de las TIC, que es la tecnología para efecto de las comunicaciones dentro de las universidades. Y nos sentimos felices porque estamos metiendo la mayor cantidad de tecnología, incluso algunas clases en las redes, las calificaciones en las redes, vos podés algunas clases continuarla totalmente por la vía de la red y así va bien. Pero hay una alerta que se dio en los países nórdicos, que fueron los primeros que se metieron en esta parte de la tecnología. Y es que a la vuelta de una década, de una generación que fue educada en la tecnología, hicieron una investigación de cuál es el resultado de meter la tecnología en la aula de clase. El resultado fue para ellos bastante alarmante, y es que se disminuyó el 20% de la capacidad de creatividad del alumno, el 20% de la capacidad de imaginación del alumno, porque en el momento que vos explicabas la clase oralmente, en ese momento el alumno te ponía la vista sobre tu persona y vos lo que ibas explicando, él hacía la ficción, la película, como cuando lees un libro, vas armándote toda la película y tu imaginación funciona en esa parte. Cuando vos colocas las imágenes directo en la pantalla, que no está mal utilizarlo, pero que tenés que limitar el uso para tampoco sacrificar la imaginación, el alumno se clava en la parte simbólica, en la parte de imágenes,
y ya no elabora nada más porque ahí está todo elaborado de manera fácil. Eso te crea un problema. ¿En qué alertó a los países nórdicos? Bueno, porque resulta que ellos son países de avanzada científica. Y para efectos de avanzada científica, lo que más te lleva es la imaginación. Y si la imaginación la has perdido un 20%, te dicen ellos, oye, esto no puede seguir de esta manera. La tecnología en el aula de clase tenemos que regularla, tenemos que dosificarla y tenemos que ver cómo sacamos tanta tecnología de la aula de clase. Y eso lo están haciendo. Ok, vamos a hacer pausa. Voy con mi queja histórica sobre el tema de las universidades, que me parece que de una u otra manera podría solventar la educación técnica, pero, en fin. Vamos, regresamos tras una pausa en Sumando Vigores. Continuamos en esta edición, estamos sumando vigores en Extra Plus con Jorge Bautista, estamos conversando acerca de la educación superior en Nicaragua. Yo tengo una queja histórica, ya en estos últimos par de minutos que nos quedan ya para cerrar el programa, Jorge, y por eso me parece extraordinario el tema de la educación técnica, porque la educación técnica podría de alguna manera solventar este asunto. Hemos creado profesionales, y te voy a poner el caso de la televisión. En la televisión se forman periodistas, licenciados en comunicación, comunicación para el desarrollo, comunicación rural, lo que querrá. ¿Ah? Pero aquí no hay editores, no hay productores, no hay luminotécnicos, no hay escenógrafo, no hay tramoyista, técnicos de computación para televisión o personas que trabajen tecnologías para la televisión. No se forman. Entonces vos venís y le decís al que estudió la licenciatura en Ciencias de la Comunicación, bueno, mira, como vos tenés el conocimiento, yo te propongo que te especialices en la edición. No, es que yo no estudié esto para ser editor, porque eso es... Y te dicen así, lo menosprecian cuando esto es un equipo complementario, total y absolutamente complementario, donde todos tienen un rol importantísimo, ¿verdad? Porque no lo entienden. Mira. Entonces, y te pongo el caso de mi necesidad en la televisión, pero eso aplica para muchas otras cosas. Mira, yo creo lo siguiente, ¿no? La sociedad, la economía, la parte agrícola, la parte industrial, requiere técnicos y muchos técnicos. El hecho de que se hayan formado 70 escuelas técnicas de INATEC y que se le esté dando de más importancia, se habla ahorita del ingreso de 6.000 estudiantes, pero que había una globalidad de aproximadamente 70.000 que iban a estar en el camino de técnico. Me parece que era un eslabón demasiado frágil que socialmente no te estaba resultando. Por ejemplo, no tenés siquiera técnicos para fontanería y cosas de la casa. No tenés, lo haces a chimachete. No tenés técnico, que me llamó la atención ahorita, que lo acaban de abrir, la carrera técnica para reparación de moto. ¿De verdad necesitas carrera técnica para esa? Un técnico en la parte eléctrica. Hay una cantidad de cosas que requerís. La parte técnica, tengo la esperanza que estas 70 escuelas técnicas con una cantidad de carrera técnica comience a solventar ese faltante. Porque ese faltante y esa queja que tenés me parece que es legítima. Porque no podés ocultarla, hombre, si es evidente que no tenés técnico, tenés el montón de profesionales, pero incluso irte a otro lugar. Hay estudiantes, hay joven que no requiere estudiar tantas cosas, él quiere algo breve y dedicarse a algo, pues dáselo como opción y dáselo esa parte, no solamente en la satisfacción de su conocimiento y dedicarse a algo, sino que también en la sociedad como tal no requiere un total de profesionales, no. Entonces podemos estratificar. Pero ahora quiero regresar a otro tema, ¿no? El tema de no descuidar tampoco la parte interna de las universidades y que se nos puedan colar algunas cosas. Vamos, aprovecho el programa para decirte algo que me preocupa, y me preocupa seriamente. Mientras estamos en esto y se había hecho el control sobre el cigarro y cosas por el estilo, de repente está comenzando, hay un incipiente inicio de entrada de drogas a las universidades. Puede ser esto un tema muy puntiagudo, pero está comenzando, ¿no? ¿Y cómo sé eso? Porque obviamente vas caminando y has logrado ver alguno que otro alumno, no vas a decir que el alumno es porque no te corresponde, no lo voy a hacer.
por cuestión de interna no lo voy a hacer. Pero está en fase de génesis. Eso no podés dejar que se desarrolle, ¿no? Eso tenés que tomar las medidas. Si querés que te aplique una palabra un poquito fuerte, un poquito complicada, pero tenés que reprimir a aquel que intente llevar a la universidad ese tipo de factor. Si lo dejas desarrollarte demasiado, tenés el caso de Ecuador al extremo como está, el caso de Costa Rica al extremo como está. Y si lo nuestro, nuestra joya son las universidades en la preparación académica, son los colegios en la preparación académica para profesionales y para dar un salto de sociedad, tenés que cuidar muchísimo esa parte. Yo entiendo incluso que la policía en algún momento tomó sus medidas en los colegios porque estaban penetrando esa parte de los colegios y creo que había un resultado positivo. Pues bien, las universidades están haciendo el intento de penetrar y creo que se tienen que tomar las medidas del caso con la debida seriedad y con la palabra reprimir a la gente que llega a dejar, porque no es el estudiante, en última instancia el estudiante se te vuelve un consumidor lastimosamente y que no llegue a más, porque si se te hace ya un vicio, el problema ya es una cosa seria de un joven como tal, sea un adolescente varón o sea una mujer. Tenés un problema. Creo que estamos a tiempo, hay que tomar medidas para eso ahorita. Sí, en eso yo coincido plenamente con vos, hay que evitarlo a toda costa, evitar el tráfico de drogas estupefacientes, evitar también tráfico de personas, porque también eso podría darse, evitar cualquier forma de explotación que pueda existir en las universidades. Yo creo que en eso estamos de acuerdo. Jorge, se nos acabó el tiempo. Te doy gracias por esta conversación, ¿verdad? Seguramente habrá más opiniones sobre las universidades, el papel de las universidades, el trabajo que deben de desarrollar las universidades. No estamos hablando de un sistema perfecto, por supuesto, de que no, se está construyendo y se está trabajando y debe de ser con el concurso de todos, como decía Jorge, con la participación de todos y la preocupación de todos por cuidar y mejorar el sistema como tal. Muchas gracias, Jorge. Unas últimas palabras, ¿puedo decirlas para cierre? Se nos acabó el tiempo. El cuento que ya hace rato ya me vinieron a decir, listo. Solamente lo último, en educación no solamente va el Estado, va la familia y padres de familia. Si no, no funciona. Si no, no funciona, así es. Gracias, Jorge. Gracias a nuestras amigas, amigos televidentes también por su sintonía en esta edición Sumando Vigores en Extra Plus.